Quiero pedirte que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a estar viendo de los versos 26 al 31. Versos 26 al 31. Pero antes de que lo leamos, vamos a orar a nuestro Dios y pedirle su bendición para entender su palabra, porque lo que hoy vamos a tratar es fundamental para nuestra vida. No que lo anterior no lo sea, pero esto va a acomodarnos aún más en la fe y en la fortaleza que el Espíritu da a través del poder del Evangelio. Padre Santo, pedimos que nos guíes en tu palabra, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a obedecerla, y que así como prometiste en Jeremías 31:34, que tú pondrías en nosotros tus leyes, en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirás. Así es que hazlo en esta mañana, Padre. Fortalécenos y bendícenos, por favor, porque pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre, para el bien de la iglesia y para la gloria de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Recuerden entonces que el contexto social, ahorita vamos a leer la porción del día de hoy, el contexto social de la iglesia de Hebreos es que estaban en medio de judíos, en medio de fariseos, escribas, levitas y maestros de la ley que insistían en el cumplimiento del antiguo pacto, ofrendas y sacrificios, que insistían en que posiblemente Jesús no era el Mesías prometido. Y hasta la fecha, un gran porcentaje de la nación de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías, lo cual es una verdadera necedad. Entonces ellos insistían en el nuevo pacto, pero ahora por medio de Cristo tenemos un nuevo pacto. ¿Te acuerdas de eso? Que hemos estado viendo toda esta jornada que en Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto en la sangre de su Hijo amado. Y por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Establece el inicio, Cristo, de este nuevo pacto en su sangre. Entonces sígueme por favor con tu vista en el verso 26 y hasta el verso 31 del capítulo 10 de Hebreos. La palabra inerrante de nuestro Dios dice esto: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Evangelio, amada iglesia, no es solo para los que no conocen a Cristo, sino más para evangelizar a los que nos decimos cristianos y estamos en la iglesia. El evangelismo no es un acto que solamente se hace afuera, que sí, efectivamente salimos cumpliendo Mateo 28 a predicar el evangelio a quien no conoce. Pero mientras estamos aquí en la iglesia, también el evangelio se nos predica, porque toda la palabra de Dios habla del evangelio de Cristo Jesús. Y tú y yo necesitamos el evangelio. Siempre. No te separas del evangelio como algo que ya ganaste y ya tienes y simple y sencillamente continúas tu vida. No, sigues en el evangelio. Sigues conociendo del evangelio. Entonces, lo primero que viene a nuestra mente cuando nosotros leemos el verso 26 es esto: este es el versículo que dice que la salvación se pierde. Todo el mundo hemos llegado a pensar eso. Y los que tienen esa idea equivocada de que la salvación se pierde, ahí es donde toman su fuerza para decir: ahí está, ¿ya ven? La salvación se pierde. Y entonces es como yo me acuerdo que cuando estaba más joven y yo creo que tenía que ser a unos 11 o 12 años, y yo leía esto y decía: no, mejor le brinco porque eso está muy feo.
No, ahí dice que pues sí, porque si le hacemos algunas preguntas a esto, pues vamos a encontrar en ese versículo que sí aplica para nosotros, ¿no? Pero necesitamos encontrar la verdad bíblica que nos fortalece para saber lo que Dios dice verdaderamente. Porque los que creen que la salvación se pierde, de ahí toman su convicción, pero también es interesante que los que creen que la salvación se pierde la pueden recuperar. Como si fuera ponerte o quitarte un calcetín. Digo, pues no, así no funciona. Pero aquí hay un principio con el que necesitamos combatir este tipo de ideas, familia. El principio es este: no se puede hacer una doctrina de un solo verso. No se puede hacer una doctrina de un solo verso. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una descripción de la obra de Cristo y de la persona de Cristo. Pero no se puede tomar un solo versículo para decir, esta es la doctrina y por lo tanto, como este versículo lo dice, ya se hace una doctrina. Eso no es posible. Necesitamos muchos versículos para sostener lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra se sostiene a sí misma. Y otro verso te va a dar la razón sobre ese verso y otros más te van a dar un contexto en todo el amplio sentido. Entonces no podemos tomar este versículo como aquello que da ese fundamento. Necesitamos muchos versículos, necesitamos más de la palabra de Dios. No podemos solamente decir, bueno, como es eso, ya es lo único que hay. Pero necesitamos dar respuesta a este tipo de cuestionamientos y saber en dónde estamos nosotros parados a la luz de lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? ¿Todos listos para comenzar? Como dicen los niños, ¿o no? ¿Listos o no? Ahí voy, ¿vale? Vamos entonces al verso 26 y vamos a hacerle preguntas a ese verso para encontrar lo que Dios nos quiere decir. Dice el verso, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces la pregunta primera sería, ¿yo peco voluntariamente? Respuesta, sí. Dices, uy, ya empezamos mal, ¿no? Bueno, la otra pregunta, ¿peco aún sabiendo la verdad? Respuesta, sí. Y entonces cuando tú ves el verso 26 dice, si peco voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, la conclusión al final del verso es, ya no queda nada para mí. Dice, entonces sí soy yo. Pero ¿qué pasa si nomás tomas ese versículo? No vas a encontrar la verdad. Porque la otra pregunta es, si yo peco aún ya salvo, ¿eso qué hace de mí? Y mira lo que dice el verso 27. Sino una horrenda, ¿cuál es el resultado? Sino una horrenda expectación de juicio y, otra vez juicio y, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ok, entonces subraya la última frase del verso 27, los adversarios, y esto no tiene que ver con la 4T, porque ya ven que ahora les gusta andar diciendo a los políticos, los adversarios, no, vamos a ver ahí esto, los adversarios. Entonces, necesitamos solucionar qué es ahí a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos, porque parece que nos está señalando a todos. Sin embargo, cuando no tenemos contexto de lo que se está diciendo, lo primero que vamos a hacer es presas de una información que no es la verdad. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo conciliamos esta pregunta? Bueno, preguntemos quiénes son los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Y en todo caso, ¿seremos tú y yo? Antes de responder esa pregunta, vamos al verso 39. Vamos al verso 39. Mira lo que dice el verso 39. Y aquí está nuestra fortaleza en el Señor Jesús. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces lo que el autor está haciendo es que se está dedicando a todo el amplio margen de quien le está escuchando, que es la iglesia, y el asunto es que dentro de la iglesia hay adversarios de Dios, y esos son los apóstatas de la fe, los que retroceden.
Entonces este versículo no está hablando de que la salvación se pierde, sino que la apostasía es algo verdadero, real, que está sucediendo en la iglesia y de lo cual la palabra de Dios nos está advirtiendo. El apóstata es aquel al que renuncia a su fe. Pero los que hemos sido elegidos por Dios somos los que no retrocedemos, los que estamos luchando constantemente contra el pecado, y cuesta mucho y cuesta demasiado. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los adversarios? Y propiamente, ¿quiénes somos nosotros? Y mira que el autor se incluye a sí mismo, dice nosotros. El autor de Hebreos se dirige a la iglesia y evidentemente ahora le habla a los adversarios, que son los apóstatas de la fe. Entonces la pregunta de quiénes son los adversarios es los que van y los que están alejándose de la fe. ¿Cómo se ve un apóstata de la fe? Vamos a describir esto. ¿Cómo se ve alguien que está renunciando a la fe? ¿Cuáles son las características que necesitamos identificar como iglesia para que entre nosotros no haya ninguno que desista de la fe? Y dicho sea de paso, el nombre de esta predicación es que ninguno desista de la fe. Esta es una palabra de exhortación hacia nosotros, no importando quién seas, no importando quién yo sea. Esta es una palabra de exhortación para nosotros. ¿Cómo se ve un adversario? ¿Cómo se ve un apóstata de la fe? Número 1, y toma nota de estas cosas, y vamos a estar mirando lo que dice la palabra de Dios para sostener lo que estamos diciendo, de tal manera que eso sea para nosotros una evidencia clara de lo que Dios nos está diciendo. Un apóstata se ve el que retrocede en lo que cree y lo niega, que decía, yo sí creo, pero ahora no creo. Y digo que eso que creía era una falsedad. Ese es un apóstata de la fe. Ahora, ¿cómo se ve eso en la palabra de Dios? Vamos a Mateo capítulo 26, versos 14 al 16. Mateo, ¿qué dije? Mateo 26, Mateo, Marcos, Mateo, ese me había perdido. Mateo 26, 14 al 16. ¿Ya lo estás mirando ahí en la pantalla? Entonces, mira cómo se ve un apóstata de la fe. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso es negar la fe. Eso es negar quién es Cristo. Eso es negar y decir, Jesús no es alguien a quien yo voy a seguir. Un apóstata de la fe decide, toma la decisión, de no seguir a Cristo más. Y lo hace no tan solo en su propia conciencia, sino también lo hace frente a la gente, frente a la iglesia. Que ninguno de nosotros renuncie a la fe. Que ninguno de nosotros se parezca en esto. Judas renuncia a Cristo y le niega. Después, ¿cómo se ve a alguien que está como apóstata de la fe? Quien rechaza su conciencia, aquel que ha dejado de luchar. ¿Para qué tienes la conciencia, amada iglesia? En la conciencia Dios te habla para identificar lo que está bien y lo que está mal. Si yo te digo, ven, párate aquí, y entonces te doy con mi pie en tu espinilla, ¿qué vas a decir? ¡Au! Pero en tu conciencia vas a decir, eso está mal. O vas a decir, sí está bien. No, ahí tú identificas qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿cómo se ve en la Biblia a alguien que rechaza su conciencia porque ha dejado de luchar? Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19. ¿Cuál dije? Capítulo 1, versos 19 al 20.
Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, a alguien que ha rechazado su conciencia, donde Dios le está hablando y le está diciendo, hey, hazme caso, pon atención. Y muchas veces, amada iglesia, Dios te va a hablar así, pero también el método de Dios sigue siendo otra persona que te está hablando a ti. Y si tú empiezas a rechazar, escuchar tu conciencia, lo que le estás diciendo a Dios es, no me importa. Y el riesgo de eso es muy grande. Porque si no usamos nuestra conciencia bíblicamente, lo que le estamos diciendo a Dios es, no te necesito. Y tenemos que verlo junto cuando estamos por pecar, juntamente con la tentación que viene, la salida. Y cuando yo me voy así, como persona en tobogán, para no decir feo, ¿qué sucede? Estoy rechazando estoy rechazando mi conciencia. Y si yo rechazo mi conciencia, lo que le estoy diciendo a Dios es, no voy a luchar más. Me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Me siento bien en cómo estoy viviendo. Y eso es un riesgo. Los apóstatas no comienzan de un día a otro. El apóstata no comienza de un momento a otro. La apostasía de la fe comienza con algo pequeño. Cuando empiezas a darte permisos, cuando yo me empiezo a dar permisos. Y cuidado con eso. No queremos ser como Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo los entrega y dice, ya no más. Ya no voy a hacer más por ustedes. ¿Cómo se ve un apóstata de la fe entonces? Otro punto, el punto 3. Aquellos que siempre quieren algo nuevo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Sobre todo aquí en Cuernavaca somos así de mucha moda. De repente hubo un super boom de que todo el mundo era cristiano. Y entonces te decían, ¿eres cristiano? Oh, wow, qué bonito. Ay, yo siempre te he querido. Y fíjate, que tengas mucha luz. ¿Mucha luz? Sí tenemos unos vecinos que nos vean, luz, mucha luz. ¿Es que no la han pagado o qué? Que tengan mucha luz. No, pues, si tengo, pásele. Bueno, o sea, si hay luz en la casa. Pero ¿cómo se ve a alguien así? Aquellos que siempre quieren algo nuevo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Estamos sosteniendo lo que dice la palabra de Dios con muchos más versículos que nada más uno solo. ¿Cuál dije? Segunda de Timoteo 3, 7. Estas está hablando Pablo acerca de unas mujeres, pero vamos a generalizarlo. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira qué interesante contradicción. Estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero no llegan a conocer la verdad. Y si tú no conoces la verdad, no eres libre. ¿Qué dijo Jesús acerca de la verdad? ¿Conoceréis la verdad y la qué? Os hará libres. Hace rato cantamos sobre la libertad. Pero no se trata de cuánto me estoy llenando de conocimiento, sino que si ese conocimiento es verdadero, entonces lo voy a practicar y me va a transformar no a lo que yo quiero, no a mi comodidad, no en las condiciones como yo digo, sino a la imagen de Cristo. Ahora, el problema también con eso es que si tú no estás conociendo, si tú no estás creciendo, si te estás quedando, amada iglesia, eso es peligroso. En todo esto al final vamos a tener plena esperanza, porque todos están así como cuando te subes a un carrito así de esos de la feria y te toman una foto y van todos, hacen unas caras. Aquel que solamente quiere conocer, pero no llega al entendimiento de la verdad. Punto 4. ¿Sí vamos al 4? Quienes dejan de congregarse y no ven su satisfacción
no ven, perdón, su santificación como un proyecto de vida comunitario. Quienes dejan de congregarse y no ven su santificación como un proyecto comunitario. Vamos a Hebreos ahí mismo, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, en el verso 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amada iglesia, ser cristiano es vivir en una comunidad de personas de la misma fe, que te exhortan, que te animan, que te estorban en tu pecado, que te dicen, no, no está bien esto, que te animan cuando estás caído, que te animan cuando hay problemas. Qué bien se siente cuando están orando por ti. En la semana en el grupo nos hablamos, oren por esto, oren por aquello. Ayer David a las 10 de la noche, un poco más tarde, me llamó que su papá se fracturó su fémur y su cadera, porque cayó en una alcantarilla. Pues imagínate el dolor del pobre hombre. Y que puedan orar unos por otros, eso es bueno. Pero no puedes hacer de tu vida, no puedes decir que eres cristiano y yo independiente. Hago como yo quiero, lo soluciono como yo quiero, porque no me gusta, porque me incomoda. No, es contrario a la palabra. Y más aún cuando dice, no dejando de congregarnos. Mira, si te enfada que te digan que no vas a la iglesia, se soluciona, ve. Así de simple. Pero aquí la Biblia dice que es un mandato. No dice, te sugerimos que vayas a la iglesia. Te recomendamos que vayas a la iglesia. No dice aquí el autor de Hebreos, te recomendamos que en tanto puedas ir alguna vez a la iglesia, lo hagas. No, dice, el mandamiento es, no dejes de congregarte. Y dice, como algunos tienen por costumbre, hay una costumbre de dejar de ir a la iglesia. No lo hagas. Esta es una advertencia. Esta es una palabra de exhortación y advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. Ayer platicaba con mi esposa sobre esta predicación. Dije, híjole, qué complicado, porque de repente yo quisiera darte unas predicaciones en donde sintieras que eres la mejor versión de ti. El problema es que es la más peligrosa. La mejor versión de ti y mi mejor versión de mí es la más pecadora. Tengamos cuidado. ¿Ahí estás? ¿Aquí estás conmigo? ¿Estás tomando nota? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Cómo se ve un apóstata de la fe? Quienes aman este mundo y sus resultados. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. ¿Cuál dije? 2 de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Miren lo que dice sobre un personaje que era discípulo de Pablo. Se llamaba Demas. 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a la Malacia. Pero habla acerca de Demas, que primero lo elogia Pablo y después, ahora dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Que no esté por demás que digamos, ya se fue, abandonó el barco. Familia, la exhortación de esta mañana es que ninguno desista de la fe, que no nos llamemos ninguno Demas. Oye, ¿y qué pasó con...? Ya está por demás decirle. Amó este mundo. Miren, familia, el mundo está bien chido. La verdad sí llama la atención. A veces hasta el mundo hace cosas que la iglesia debería hacer y las hace mejor. Honestamente. Y eso es grave. Pero si tú amas el mundo y sus resultados, cuidado. Cuidado, familia. No necesitamos eso. Ve ahí a 2 de Timoteo 2:17.
2:17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos eran gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo? El creer que tu cuerpo no importa, solo importa tu espíritu. Y lo que hagas en tu cuerpo no pasa nada. Por eso le damos vuelta al hilacha. Y de eso fueron los primeros apóstatas de la fe en el primer siglo de la era de la iglesia. Al inicio de la iglesia empezaron a decir, no importa lo que hagas en tu cuerpo. Puedes tener 5 o 6 parejas. Puedes tener parejas del mismo sexo. Puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Eso no importa. Porque el cuerpo se va a morir. Lo que importa es el espíritu por dentro. Cuida tu espíritu, aunque descuides tu cuerpo. No se puede. No se puede. Porque ahora en Cristo somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amada iglesia, estas son las características de un apóstata. Ahora alguien puede decir, bueno, pastor, pero ya no estamos ahorita en la gracia. Estamos en la era de la iglesia, en la gracia, en el anuncio de la gracia de Dios. Eso ya no nos puede pasar. La gracia es la oportunidad de Dios. ¿Y sabes qué? Creo que ese es el gran problema que hemos hecho nosotros los cristianos, que tenemos una definición e interpretación particular de la gracia de Dios. Y eso no es posible, familia. Porque la gracia de Dios ahora en la era de la iglesia no es que Dios se hizo más buena onda y más accesible que antes en el pacto anterior. En el pacto anterior era la ley y las ofrendas. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de ofrendas y sacrificios. Pero ahora en Cristo, bueno, ya Dios se hizo más buena onda porque se acercó con su hijo. No, familia. No pienses eso. Porque si Dios fue severo en el primer pacto, Hebreos capítulo 3 nos narra que en ese momento, en el pacto antiguo, hubo una provocación del pueblo de Dios a no obedecer a Dios. Y en ese día murieron muchos hombres. Y siendo ese pacto sustentado en ofrendas y en sacrificios, si Dios fue severo ahí, ¿cuánto más severo Dios es ahora a través del pacto en su Hijo? ¿Cuánto más podemos decir, esto pesa más? Porque ¿en qué está sustentado el nuevo pacto que tenemos? En Cristo. ¿Qué pesa más? ¿Las ofrendas? ¿Los sacrificios? ¿La ley? ¿Qué pesa más? ¿Cristo? ¿Sacrificios u ofrendas? Cristo. Cumplir la ley es una consecuencia de ser amado por Dios. Y Él nos impulsa a ir en la fidelidad de Cristo y cumplir su palabra. Pero amada iglesia, mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10. Acerca del Señor. En el verso 30. Perdón, vamos al 27. ¿Qué se espera para aquellos apóstatas? Para los que van a renunciar. Ya no queda, dice el 26 al final, perdón, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira, quiero que brinques al verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ese es el que retrocede, en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu. Mira cómo está la Trinidad en ese verso. El que pisoteare al Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu, el Espíritu Santo, ahí está. Y mira esto, por eso necesitamos ahora nosotros ver la gracia de Dios a la luz de la persona de nuestro Padre. Mira esto, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué es esto? Que literalmente Dios se va a vengar de los apóstatas. Que cuando venga su juicio es como que va a decir el Padre, se va a levantar de su trono. Quítense, déjenme ese a mí. Ese, yo lo voy a acabar con mis propias manos. Y va a cumplirse esto.
horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es una advertencia fuerte, hermanos, a permanecer fieles al Señor. Amada iglesia, que ninguno de nosotros se quede lejos de la fe. Que ninguno de nosotros desista de la fe. Porque estando en la fe estamos en una condición gloriosa. Estando en la gracia estamos en una condición gloriosa. Entonces dile eso a tu orgullo. Dile eso a tu soberbia. Dile eso. Oye, no voy a seguirte. Voy a seguir al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no voy a renunciar a la fe. Y si tú no estás en la fe, ahora dices, yo no he tomado una decisión por Cristo, pues ven a Él. Ven y conócele. Ven y ámale. Porque Él no rechaza a nadie. El 29, mira, mayor castigo. Pienses que Dios no va a castigar. Sí lo va a hacer. Pero la esperanza es el verso 39. Déjame llevarte la esperanza. Porque ya sientes así como... Vamos a la esperanza. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a leerlo juntos. Sígueme, vamos a leerlo juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez, y hazlo con fuerza. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que la pregunta, amada iglesia, para nosotros, ¿quiénes somos? ¿Somos los adversarios de Dios o somos los que tienen fe para no retroceder? ¿Quién eres? Claro, pero ¿sabes por qué te da incertidumbre? Porque hay una culpa en tu corazón y una condena. Pero esta semana yo pequé un montón. Y era para que me aplicaran lo que dice el 26 y el 27 y rematar a Dios en el 30. Pero amada iglesia, la fe verdadera se ve en nosotros cuando permanecemos fieles al Señor, cuando luchamos contra el pecado, cuando nos desgastamos nuestra vida en conocer a Cristo, cuando decidimos, no, voy a permanecer con Él. Cuando aceptas lo que Dios trae por disciplina a tu vida. Cuando aceptas cuando las cosas son adversas a ti, esto viene de Dios. Esta semana hablé con una persona en liderazgo en una organización y me decía, es que esta semana he sido atacado en mi cuerpo y en enfermedades. ¿Que por quién? Por el diablo. Entonces mi respuesta fue, la próxima vez que tú llegues a esa conclusión, no te preocupes por el diablo. Preocúpate por qué Dios le permite al diablo tocarte. Porque eso sí es grave. Que Dios tenga que utilizar al mismo diablo para tocar nuestras vidas. Familia, eso es algo tremendo. Es que Dios está diciendo, tengo que recurrir a lo peor de lo peor para hacerte entender. Eso está mal. Pero como esta es una palabra de exhortación y advertencia, familia, analicémonos. Porque algo que sí tengo que decirles, y me tengo que decir, ya se nos ha predicado el evangelio. Ya se nos ha dicho. Ya tienes conocimiento de la verdad. Ya sabes quién es Jesús. Ya sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No estás en este mundo sin Cristo. Estás en este mundo con Cristo. Pero si no estás de su lado, aquí sí hay una línea entre dos grupos de la iglesia. Los adversarios y los que tenemos fe para preservar el alma y seguir adelante. No pienses esto en tu corazón. Bueno, Dios es bien buena onda, me va a dar una chance más. No pienses eso, porque eso es minimizar la gran oportunidad en la gracia del amor de Dios. Tenemos un Dios severo, pero amorosamente bueno. Dile que tienes al lado, tenemos un Dios severo, pero es bueno.
Somos los que no retroceden, hermano. Por lo tanto, el verso 26 y 27 no es para decir que la salvación se pierde, sino para señalar a los apóstatas de la fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve a alguien que no retrocede? Órale. Y por cierto, si tienes duda de si la salvación se pierde, la respuesta es no, no se pierde. Porque la fe en Cristo Jesús no tiene falla. Y Dios no va a comenzar algo que Él no concluya. Y el proyecto de salvación no depende de ti, depende de Él. Por lo tanto, no puedes perder la verdadera salvación que Dios te ha dado en Cristo Jesús, porque eso representa una cosa, que eres habitado por el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si la salvación se perdiera, ¿qué perderías? Bueno, tu acceso al cielo primero, y segundo, que el Espíritu de Dios se vaya. Entonces, si lo comparas el 26 y el 27 con tu vida, esta semana, ¿sí o no pecamos? Sí, entonces quiere decir que perdiste tu salvación y ahorita vienes sin el Espíritu Santo. Hermano, no estarías aquí. ¿Quién te trajo? ¿Tu buena voluntad? No. ¿Cuántos quisieran estar en su cama descansando? ¿Pero quién te trajo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cada domingo hacemos lo mismo? Porque tenemos el mismo espíritu, si es que estamos en Cristo Jesús. Ahora pregúntale al de al lado, ¿tienes el mismo espíritu que yo? A lo mejor el de al lado no es ni salvo, pues predícale el evangelio. Dile, arrepiéntete, ven a Cristo, recibe el don de la fe, deja que su espíritu te habite y sé salvo, creyendo en Jesús, nada más. Pero es una verdadera tontería y una blasfemia contra Dios decir que la salvación se pierde. Si se perdiera no habría iglesia de entrada. Pero sí temamos ante estas palabras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo se ve entonces alguien que no retrocede? Vamos a describir 7 características de quienes no retroceden en la fe y no son, por lo tanto, adversarios de Dios. Vamos ahí en Hebreos, capítulo 10, versos 16. Ahí vamos a comenzar. ¿Cómo se ve a alguien que no retrocede en la fe? Cuando la Biblia es su guía y autoridad para obedecer. Alguien que no retrocede ve en la Biblia su guía y autoridad para obedecer. ¿Dónde dice esto? Verso 16, punto número 1. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando la palabra de Dios es tu guía y tu autoridad para obedecer, no es un manual de vida. Cuidado con minimizar la autoridad de la palabra de Dios. Es un manual de vida. No, los manuales dan sugerencias de cómo hacer cosas. La Biblia es un documento autoritario establecido por Dios que dice, haz esto, sigue esto. Son leyes y preceptos de Dios. ¿Estás conmigo? Y cuando la palabra de Dios es aquello que marca lo que crees y lo que haces, entonces eres alguien que tiene una fe que no retrocede. Número 2, entiende y cree en el perdón de Dios. Una persona que no retrocede en su fe es alguien que entiende y cree el perdón de Dios. ¿Dónde se ve eso? En el verso 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y en el verso 18 sostiene, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Claro, la remisión es que te quitan, por eso se llama nota de remisión, que hacen una sumatoria y dicen, no más, esto es el resultado, esto es lo pagado. Consumado es.
¿Ves la esperanza en esto? Tenemos esperanza porque si entendemos y creemos en el perdón de Dios, por lo tanto tú tienes una fe para preservación de tu alma y no eres adversario de Dios. Tres, quien confía en Cristo como su sacerdote, el que te representa ante el Padre. ¿Dónde se ve eso? Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de esto es, de su sangre. Así como se partió el velo de arriba hacia abajo, así se partió la carne de Cristo. Y teniendo un gran, sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Oh, wow. Tengo un representante ante Dios. Tengo seguridad de que Él me representa. Tengo seguridad que cuando entre al cielo, Él va a hablar por mí. Tengo seguridad que aquí en la tierra tengo un sumo sacerdote que se presenta ante Dios y le habla a Dios acerca de mí. Ese es mi sumo sacerdote. Ese es mi Salvador. Tengo confianza en Él. Por lo tanto, tengo una fe que persevera mi alma. Número 5. 4. Aquel que tiene plena seguridad en la fe en Cristo y buena conciencia. Aquel que tiene plena seguridad en la fe en Cristo y buena conciencia. ¿Dónde se ve eso? Verso 22 del 10 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura hace referencia a la palabra de Dios, a la Biblia. Nos acercamos con un corazón sincero. El corazón sincero es venir con Dios y decirle: Dios, no pude, no he podido. Me rindo a lo que tú dices, a lo que tú haces, al mecanismo de la iglesia, a la manera en cómo tú quieres que yo sea en esta tierra. Me rindo a ti, te honro a ti, te bendigo a ti, te necesito, me humillo ante ti. Necesito tu ayuda, Dios. Ese es un corazón sincero, que con plena certidumbre de fe, me vengo a humillar a ti porque yo sé que tú me amas. ¿Y por qué no puedo ir a otro lado? Porque tú eres Cristo, mi Señor. Ahora sí el 5, ¿no? Aquel que está firme en la fe y lucha todos los días contra el pecado. El pecado tiene fuerza, el pecado tiene habilidad, el pecado es seductor, el pecado se mete como abajo de la puerta con agua, ¿no? El agua cómo se mete así, y rápido llega. ¿Dónde se ve eso? Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios nos ha prometido salvación, la cumplirá. Y si Dios es nuestra esperanza en Cristo, Él nos sostendrá. Entonces, ¿qué eres? Adversario del que no retrocede. ¿De cuál? Dile al de lado: yo no retrocedo. Y si te da pena, es porque sientes condenación. Pero ya estuvo de condenación, ¿no? O sea, ya estuvo de estar pensando que es que yo soy de los más chafitas. No. Vamos a lo que sigue. Crezcamos en la fe, familia. Crezcamos en la madurez. ¿Qué número sigue? Aquel que necesita a otros para crecer en la comunión, en la comunidad. ¿Somos una iglesia de qué? Comunidad y enseñanza. ¿De qué somos iglesia? Comunidad y enseñanza. Entonces, ¿dónde se ve eso? En el verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. ¿Qué es considerar a otro? Que lo necesitas.
que lo necesitas. El estímulo de amor, cómo se ve en la iglesia cuando nos saludamos. El estímulo de amor, cómo se ve cuando llamas por teléfono, cuando oras por otros, cuando hay muchas otras cosas que hacemos, pero si no estás, pues ¿cómo pues? ¿Cómo se soluciona? Estando. ¿Y cómo te estimulas a otros al amor, a las buenas obras? Porque sabes que hay otro que te está viendo. Lo que no es bueno es estar solos. Dios no nos diseñó para estar solos. Número 7. Quien no deja de congregarse. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amada iglesia, se acerca la venida del Señor. Esto ya no es un cliché ochentero. Esto ya no es, ay, Cristo viene. No. Esto es, ya se escuchan sus pisadas. Esto ya es algo que no tiene regreso. Que ninguno desista de la fe. Que ninguno se quede, familia. Necesitamos recordar esas cosas. Necesitamos tenerlas claramente en nuestro corazón. Porque esta es la exhortación final. Mira, por favor, el verso 35 al 39. Y con esto vamos a concluir. Amada iglesia, este es el mensaje para ustedes y para mí. No pierdas, pues, la confianza que tiene grande galardón. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene gran galardón. Gran galardón es un gran premio, porque os es necesaria la paciencia. Paciencia es para soportar tiempos difíciles, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, obedecerle, obtengamos la promesa. ¿Por qué? Porque tenemos una fe congruente. Porque aún un poquito, mira esto, aún un poquito, venme acá. Familia, falta poquito. Falta poquito. No desistan de la fe. Falta poquito, ya viene Cristo. Aquí lo dice en su palabra. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Quién eres? ¿Un adversario o un justo? ¿Quién eres? ¿Un adversario o de los que no retrocede? ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Y si retrocediere, dice una advertencia a Dios ahí, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Verdad que la salvación no se pierde? ¿Verdad que ese versículo no tiene nada que ver con eso? Ahora alguien podría decir también, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué sostiene nuestra fe en ese sentido? Bueno, nosotros como iglesia tenemos claro los 5 puntos del calvinismo, y el último dice la preservación de los santos. Dios te va a preservar hasta llegar al cielo, a la eterna salvación que nos ha concedido, nos ha prometido en Cristo.